es el derecho mercantil, que persigue el derecho mercantil, quiénes son los sujetos que participan de él, qué normas, en este caso el Código de Comercio, regula todo lo relacionado a estas instituciones y a estas personas en el Código de Comercio. ¿Qué actos, qué negocios jurídicos se pueden llevar a cabo de acuerdo a ese Código de Comercio y a leyes especiales? Entonces, la definición simplemente es que es la institución por la cual se llevan a cabo o se regula todo lo relacionado a los actos y negocios jurídicos mercantiles. Este derecho mercantil es un derecho mercantil abierto, que se obra de buena fe, hay una verdad sabida y que conduce a la seguridad de las partes para llevar a cabo sus negociaciones y que también es de índole internacional. No solamente rige normas establecidas en el derecho nacional, sino que de acuerdo a los usos mercantiles también se extiende a todo el comercio internacional. Debemos de tener entonces nosotros una visión amplia de lo que es el derecho mercantil. Olvidémonos ya de tener criterios cerrados, porque estamos ante el comerciante, ante la economía de un país, ante los negocios jurídicos que se llevan a cabo entre comerciantes y no comerciantes. Y al ingresar a este mundo de los comerciantes y no comerciantes, vemos que el comerciante está dividido en comerciante individual y en comerciante social. El comerciante individual, que somos nosotros, los individuos, los humanos, que llevamos a cabo actos y negocios mercantiles, que podemos estar inscritos en el registro mercantil, pero si llevamos a cabo, sin ser comerciantes, actos o negocios que tengan que ver con el Código de Comercio, son negocios jurídicos mercantiles. Y para ser reconocido como comerciante individual, debo de inscribirme en el registro mercantil. Y si además de eso deseo establecer una empresa como empresa individual que llevará un nombre comercial y tendrá un objeto, debo de inscribirme en el registro mercantil. Entonces esto me da la calidad de comerciante individual. Y al tener ya un número de inscripción como comerciante individual, yo ya ejerzo el comercio porque soy mayor de edad, ejerzo en forma independiente y con ánimo de lucro como comerciante individual. Pero están por el otro lado las personas jurídicas mercantiles. Y lo encontramos en el artículo 10 del Código de Comercio y nos indica cuáles son esas sociedades. Y de último tiene a la sociedad de emprendimiento. Estas sociedades, excepto las sociedades de emprendimiento, se constituyen siempre por dos o más sujetos que aportan a esa sociedad para ser considerados socios. Esas sociedades pueden ser personalistas y capitalistas, pero también las hay híbridas. Estas se constituyen por escritura pública, a excepción de la sociedad de emprendimiento, que se constituye a través de la página electrónica del registro mercantil. Todas, por supuesto, están sujetas al pago de impuestos y de timbres fiscales. Estas sociedades entonces se dividen en personalistas y capitalistas e híbridas. ¿Quiénes son las sociedades personalistas? Las colectivas y la incomandita simple. ¿Cuál es su característica? Es que aquí los socios, al momento de aportar, debe de considerarse la honestidad, la ética del socio, porque se identifican a través de una razón social
compuesta por los nombres y apellidos de alguno de los socios o de todos los socios. Pero cuando ya repercuten asuntos relacionados con la sociedad en las obligaciones, los socios responden de manera solidaria, ilimitada y solidariamente responsable. Aquí, si no alcanza a cubrir el monto de las obligaciones de las aportaciones del patrimonio social de la sociedad, aquí el socio responde en forma personal. A diferencia de las sociedades capitalistas, donde la aportación se convierte en un título de acción. O dependiendo del monto de mi aportación, los socios no responden en lo personal, sino responden los títulos de acción. Responde en primer lugar la sociedad porque es una persona jurídica independiente de los miembros que la componen. Estas sociedades tienen sus órganos, que es el órgano soberano, el órgano de administración y el órgano de fiscalización. El órgano soberano, en el caso de las sociedades personalistas, lo es la Junta General. El órgano soberano en las sociedades capitalistas es la Asamblea General y la Asamblea General Extraordinaria. Y como veremos también hay asambleas especiales y asambleas totalitarias. Al constituirse estas sociedades mercantiles, deben de inscribirse ¿dónde? En el registro mercantil. Obligadamente, para que surtan efectos como tales. Si no lo hacemos, caemos en lo que leímos ya como sociedades irregulares, de hecho, y las ilícitas. Pueden ser que estén inscritas no estén inscritas en el registro, más que solo se constituyeron y está en la escritura social. Puede ser que ni siquiera exista la sociedad, ni siquiera exista el documento de constitución. Y puede ser que estén inscritas, pero que ya cuentan con un fin ilícito, que dará lugar a ¿qué? A su nulidad. Esas asambleas entonces deciden y llevan el control de la sociedad y se reúnen una vez en forma anual. Y ahí designan al órgano de administración, que puede estar constituido por un consejo de administración, un administrador único o varios administradores, y por gerentes generales, y en su caso por mandatarios. Ese órgano de administración, valga la redundancia, lleva la ejecución de todo lo que indica la sociedad en su constitución, es decir, en la escritura constitutiva y en lo que le dé instrucciones en la Asamblea General o la Junta. Las sociedades personalistas tienen para identificarse una razón social. Y las sociedades capitalistas tienen una denominación social. Esto los hace también diferente. Pero en todas ellas se aporta. Y la aportación en las sociedades personalistas me dan derecho a un voto. Pero en las sociedades capitalistas me dan derecho a tantos votos como tenga y según sea el monto de mi aportación. Hay acciones nominativas y comunes y acciones preferentes, como lo vamos a ver más adelante. Me dan derecho a voto. En el órgano de administración son los que hacen mover a la sociedad a través de la empresa. Y de acuerdo a lo que vimos, pero que estudiaremos mejor todavía más adelante, de acuerdo al artículo 655, es esa entidad que es considerada un bien mueble, compuesta por bienes corpóreos e incorpóreos, que hace mover a la sociedad. La sociedad mercantil en sí es un cascarón
pero se mueve a través de sus empresas. Ejemplo, el Banco Industrial, un gigante, o el Banco Pan Rural, un gigante que ustedes van a ver sus edificios. Pero a través de quienes caminan esas grandes empresas, grandes sociedades, a través de sus sucursales que tienen en diferentes zonas del país y departamentos del país y cabeceras del país. Es su engranaje. Ellas van trabajando. Pero esas sociedades están sujetas ¿a qué? A fiscalización. A través de ese órgano de fiscalización. Existen a la par de ellas las sociedades especiales, que son los bancos, las financieras, las aseguradoras, reaseguradoras, bolsa de valores, almacenes generales de depósito, etcétera, pero que se rigen por sus leyes especiales. Pero si quieren entrar al comercio, sean sociedades nacionales o extranjeras, deben de tener autorización ¿de quién? De la Junta Monetaria y de la Superintendencia de Bancos, previo a que se inscriban en el registro mercantil. Tiene que haber una coordinación cuando se trata de esas sociedades especiales entre la Junta Monetaria, la Superintendencia de Bancos y el registro mercantil. Como en toda sociedad, esa sociedad puede ser, en sus aportaciones se constituyen por una aportación o un capital fundacional que aportan los socios, pero que se convierte en capital suscrito, capital autorizado, suscrito y pagado. ¿Qué sucede entonces? Aquí vamos a un ejercicio. Si una sociedad puede tener carácter o vigencia, mejor, indefinida. Veamos el artículo 24 del Código de Comercio. Solo me permiten un momentito. Fíjense. Plazo. El plazo de la sociedad principia desde la fecha de inscripción de la misma en el registro mercantil. Las sociedades mercantiles pueden constituirse por plazo indefinido. Si ustedes ven la escritura constitutiva que se les hizo ver y la imprimieron, ahí se indica cuál es el plazo de esa sociedad anónima. Pero los socios pueden fijarle un plazo. Quiere decir que la sociedad puede estar constituida por un plazo definido o por un plazo indefinido. Pero aquí la norma nos dice indefinido. Ahora vean el artículo 25. Prórroga. La prórroga de la sociedad debe formalizarse antes de que haya concluido el tiempo de su duración. Puede ser que en la escritura constitutiva se indique el plazo de vigencia de esta sociedad será de 20 años. No va a ser indefinida. En su patente de empresa y en su patente de sociedad que van a extender el registro mercantil, ahí va a decir plazo indefinido. Pero puede decir plazo determinado, 25, 20 años, lo que diga. Si esto ocurre, ¿puede prorrogarse la vigencia de esa sociedad? Sí, pero debe de hacerse la prórroga o pedirse la prórroga en Asamblea General y escriturarse en escritura pública, indicando que se prorroga. Y esta prórroga debe de inscribirse en el registro mercantil. Sigamos en la segunda parte del artículo 25. Sin embargo, dicha prórroga podrá formalizarse después de expirado el plazo, en cuyo caso los acreedores personales de los socios gozarán, cuya acreeduría consta en el título que llene los requisitos del ejecutivo, solo gozarán de un término de 30 días
contados desde la última publicación para protestar la prórroga, igual derecho tendrán los acreedores de la sociedad. Para entender, si la sociedad es de un plazo definido, los socios deben de pedirlo con anticipación que se prorrogue. Y en asamblea decidir que se prorrogue por otro plazo igual, y esta debe también inscribirse en el registro mercantil, pero con escritura pública. Pero puede ser que no se prorrogue en tiempo. Y le da entonces la posibilidad, fíjese, no solo a la Asamblea General, sino a los acreedores para que se prorrogue. Porque si es determinada su vigencia, ¿qué sucederá con las acreedurías? ¿Qué sucederá con los acreedores cuando no se prorroga? Porque si no se prorroga o llega a su plazo final, ¿qué le corresponde a la sociedad? Disolverla y liquidarla. Quedándose en peligro los acreedores, las personas acreedoras de la sociedad. Entonces les da a ellos también un plazo de 30 días. El efecto de la protesta será para los primeros que puedan ejercitar sus derechos sobre la participación social del deudor y para los segundos que puedan ejercitar sus acciones en la forma en que determinen las sociedades irregulares. Jala a las sociedades irregulares. Entonces aquí lo que nos interesa es que sepamos o aprendamos que las sociedades mercantiles pueden ser de plazo indefinido o de plazo definido. Si existe plazo definido, podrá prorrogarse el plazo de la sociedad en Asamblea General y escriturarse en escritura pública de acuerdo a las solemnidades que manda el artículo 16, el 46, 47 y 48 del Código de Notariado. Todo lo que conlleve la modificación, ampliación, aclaración, etcétera, de una sociedad mercantil debe de celebrarse en Asamblea General y faccionarse en escritura pública. Ahora, como ejercicio también, ¿qué sucede? Y quiero que aquí lo resolvamos. ¿Qué sucede? Y lo vean en su escritura. Si fallece uno de los socios, los herederos tendrán derecho a los títulos de acciones del socio fallecido. Véanlo en la escritura que tienen, en qué cláusula aparece y en el Código de Comercio.
¿Qué sucede? Podrán admitirse nuevos socios, los herederos se consideran nuevos socios. ¿Qué sucede? Es importantísimo que lean todo el contenido de la escritura pública que se les hizo llegar. Importantísimo, porque esto les sirve mucho de referencia para este curso. Merari. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Establece el Código de Comercio en el artículo 43, nuevos socios y herederos. Podrá pactarse que a la muerte de cualquiera de los socios continúe la sociedad con sus herederos. Este pacto no obliga a estos a entrar en la sociedad, pero sí a los demás socios a recibirlos. Bien, como primer punto. Pero ya lo localizaron en la escritura pública. Diego y Manuel. Diego y Manuel. No está Diego y Manuel, quedó fuera. Carla Alexandra. Carla Alexandra. ¿Se encuentra en clase, Carla? Sí, gracias. Bien. ¿Lo encontraron, José Leonel? Buenas tardes, licenciado. Fíjese que yo lo estoy buscando en la cláusula cuarta, pero no la he encontrado. No, así están las últimas cláusulas. Regularmente aparecen las últimas cláusulas. Puede ser en adquisición de acciones. ¿Qué pasa? O de socios hereditarios o socios herederos. Jennifer Guadalupe. No di que estoy buscando, pero tampoco la encuentro. Bien. Veamos al artículo a que se refería Merari. 43. Dice, nuevos socios y herederos. Salvo en el caso de las sociedades accionadas, ¿sí? Salvo en el caso de las sociedades accionadas, no podrán admitirse nuevos socios sin el consentimiento unánime de los demás. Quiere decir que para el ingreso de nuevos socios que van a adquirir nuevas acciones, se requiere, ¿qué? La autorización de otros socios. Podrá pactarse que a la muerte de cualquiera de los socios continúe la sociedad con sus herederos. Eso está en escritura pública. Este pacto no obliga a estos a entrar en la sociedad, pero sí a los demás socios a recibirlos. Entonces, puede estipularse en la escritura que cuando fallezca uno de los herederos, uno de los socios, los herederos pasarán a ser nuevos socios, pero no los obliga, fíjense. Es una disposición que queda ahí. Pero el socio
heredero no está obligado a ser heredero, a ser socio. Él puede decir, yo no quiero y vendo mis acciones. Porque fíjense, y aquí vamos a otro tema que ya vimos, que yo me puedo separar o ser excluido. Si cometí un fraude, si cometí un atentado contra la sociedad, se hice en contra algo de los socios, me pueden sacar. O yo simplemente, por mi voluntad, salir de la sociedad. Pero queda en juego, ¿qué? Los títulos de acciones. Entonces, ¿qué me dice la ley para ese caso? 1. Si fallece el heredero, el socio, quiero decir, el heredero está en sus facultades para pasar a ser socio de acuerdo a los títulos de acciones. Pero previamente, ¿qué tiene que haber? ¿Qué tiene que haber? Un proceso sucesorio. Oye, porque no hay endoso. Los endosos de los títulos de acciones se da en vida. Pero los títulos de acciones, si lo apuntan, son bienes muebles. Los títulos de acciones son bienes muebles. Que a la muerte de su titular, si no han sido endosados, tiene que promoverse un proceso sucesorio. Vuelvo a pedirles que lean ese documento completo. Lo lean. Ejercicio. ¿Qué sucede si existiendo administración conjunta de los administradores, pongámosle 3 administradores, uno de ellos no está de acuerdo con la decisión tomada? Véanlo en la ley y lo resuelven. Tienen 1 minuto y medio. Diego y Manol, si la próxima vez que le pregunte no contesta o no abre su cámara, lo saco y lo saco para todas las clases. Abra su pantalla, Diego y Manol. Abra su cámara, Diego y Manol. Disculpe, licenciado, había ido por agua y me sacan. Carla Alexandra y Ana Virginia Morales, abran su pantalla, su cámara. También Pamela. Está bien, licenciado, permítame. Y Claudia, como cosa rara, no ha abierto su pantalla. Darwin también estaba en cámara y César, y no se aparece ahora.
Carla Alejandra, usted va en bus. Por su seguridad, mejor apague su cámara y solo escuche. A ver, Eric Orozco, ¿qué dices con relación a esa pregunta? Sí, ahorita, licenciado, es que tengo un problema con mi micrófono. Dale, el resto. ¿Cuál sería la respuesta a esa interrogante que... Pues en base al artículo 12, cuando la administración esté confiada a varias personas, se deben obrar conjuntamente, salvo la que la escritura social establezca otra cosa. Si nada se establece en la escritura o estatus sobre cómo tomar decisiones, entonces todos los administradores deben actuar de manera conjunta. La disconformidad de uno en tal caso invalidaría el acto porque no hay unanimidad. Así es. ¿Qué artículo hiciste mención, Eric? El artículo 212 del Código de Comercio. 112. 212. 202. 202 del Código de Comercio o 102. 212. 12. ¿2 o 12? 12. No. A mí no aparece en este artículo, Eric. O yo no le escuché bien a Eric, estimados compañeros. Yo creo que mencionó el artículo 12, Lick. 12. Sí. Del Código de Comercio. Sí. El artículo 12 son los bancos aseguradores y análogas. Sí, pero aquí hablaba de, o sea, por lo que le iba hablaba de eso. A mí me salió el artículo, para mí es el artículo 49. Bien, veamos el artículo 49. Listo. Pero antes de eso, veamos el artículo 44, que ya lo vimos y vamos por partes. Gracias, Eric, está bien. 48, veamos para ir siguiendo la relación. La administración de la sociedad estará a cargo de uno o varios administradores o gerentes, quienes podrán ser o no socios y tendrán, fíjense, la representación legal de la sociedad. Ellos son el rostro de la sociedad. Si van a comparecer a un contrato, si van a firmar un documento, si van a estar o van a ser parte de un proceso. Los administradores no podrán dedicarse por cuenta propia o ajena al mismo género de los negocios que constituyen el objeto de la sociedad, salvo pacto en contrario. A la par ahí de este artículo, entre paréntesis, pongan conflicto de intereses. Un gerente de un banco no podrá ser gerente de otro banco. ¿Por qué hay conflicto de intereses? Porque entre bancos existe competencia. Pero miren cómo hace también para otro tipo de negocios. Dice, salvo pacto en contrario. Quiere decir que si la Asamblea General de los dos bancos le dan autorización para que sea gerente de los dos bancos, no hay problema. Pero regularmente no, porque si no hay conflicto de intereses. Vean el 47. Facultades de los administradores. Y en la escritura pública ustedes van a encontrar cuáles son las facultades del Consejo de Administración. Cuáles son las facultades del administrador o de los administradores únicos. Y cuáles son las facultades de los gerentes. Y dice este artículo 47. Los administradores o gerentes
tienen, por el hecho de su nombramiento, todas las facultades para representar y vuelven a asegurar judicialmente a la sociedad de conformidad, escúchenme, de conformidad con las disposiciones del organismo judicial. Tendrán además las que se requieran para ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del giro ordinario de la sociedad, según su naturaleza y objeto, de los que de él se deriven y de los que con él se relacionen, inclusive la emisión de títulos de crédito. Sin embargo, en la escritura pueden limitarse sus facultades. El Código de Comercio dice, una vez usted administrador es nombrado administrador, usted ejerce la representación de la sociedad. Aún así, no se diga, en la escritura social, ellos son los representantes para negociar. Ellos son los representantes para representar a la sociedad en juicio, fíjense. Ahora localicen en la ley del organismo judicial cuáles son esas atribuciones también judiciales. Porque eso lo tienen que saber. ¿Cuáles son esas atribuciones? ¿En qué artículo lo encuentran? Artículo 191. ¿Artículo? 191. 191. Obligaciones de los mandatarios judiciales. Sí. Pero fíjense bien, pues, aquí la norma, a partir del artículo 189, está refiriéndose a mandatarios. Pero en este caso, un administrador o al Consejo de Administración no le concede un mandato como escritura pública, sino su calidad de mandatarios lo acreditan con el acta de su nombramiento. Y esa acta de nombramiento ustedes la podrán leer también y deben de leerla porque se les mandó. Ahí le está diciendo cuáles son las facultades que tiene. Si nos vamos al artículo 190 de la ley del organismo judicial, dice, los mandatarios judiciales, aquí debemos entender que todos, por el solo hecho, fíjense, de su nombramiento, tendrán las facultades suficientes para realizar toda clase de actos procesales. Está refiriendo nada más al aspecto procesal. Ahora, ¿quiénes necesitan? Aquí es general, dice, los mandatarios judiciales, por el solo hecho de su nombramiento, tendrán las facultades suficientes para realizar toda clase de actos procesales. Pero necesitan, dice, facultades especialmente ¿para qué? Para prestar confesión y declaración de parte. B, reconocer y desconocer parientes. C, reconocer firmas. D, someter los asuntos a la decisión de árbitros, nombrarlos y proponerlos. E, denunciar delitos y acusar criminalmente. Y F, iniciar o aceptar la separación o el divorcio, etc. Por competencia, esto no es ya objetos de una sociedad, ¿verdad?
allanarse, desistir, celebrar transacciones o convenios, condonar obligaciones, solicitar adjudicaciones, otorgar perdón. Esto es para asuntos judiciales, pero que tengan que ver con la sociedad. Por supuesto que para otorgar divorcios, no, eso no es de una sociedad. Entonces, a lo que voy es que por el hecho de su nombramiento, ellos ejercen la representación judicial. Y que no venga a decir a un tribunal, señor juez, yo no puedo evacuar esa audiencia porque yo no tengo facultades para eso. Por el hecho de su nombramiento, ellos son representantes de la sociedad. Ahora, ¿qué sucede si no hay un administrador único, sino que existen 3 administradores? En el artículo 49 encontramos la solución. Dice, cuando fueren dos administradores y en la escritura social no se especifiquen las facultades y atribuciones de cada uno, procederán conjuntamente y la oposición de uno de ellos impedirá la realización de los actos o contratos proyectados por el otro. Si los administradores conjuntos fueron 3 o más, decidirá el voto de la mayoría en caso de desacuerdo. ¿Puede haber un administrador único, compañeros? Sí. ¿Pueden haber 2 administradores que van a ejercer en forma conjunta la representación? Sí. ¿Pueden haber 2 o más administradores en forma conjunta? Sí. Pero ¿cuál es la obligación? Cuando se trate de esto, tendrán que votar. Pero si hay 2, uno puede oponerse. Si hay 3 o más, la mayoría es la que gana. Pero si hizo algo malo el administrador, él está sujeto a daños y perjuicios. Vean el artículo 50. Aunque la administración sea conjunta, podrá uno solo de los administradores proceder bajo su responsabilidad. Si de no hacerlo, así resultare daño grave o irreparable para la sociedad. Fíjense qué contradicción. Si la decisión que tomo va a ser buena para la sociedad, se lleva a cabo el acto. Pero si siento bueno el acto para la sociedad, decido no hacerlo, y resulta que era un buen negocio, le ocasioné daño a la sociedad. Entonces, ¿qué debe hacerse aquí? El administrador debe estar suficientemente preparado y tener la suficiente confianza y fuerza para decidir, porque al fin y al cabo, ¿a través de quién funciona la sociedad? A través de los administradores. La Asamblea General está ahí arriba, pero toda la actividad de la sociedad lo tienen los administradores, ¿sí? Entonces ellos deben asumir su responsabilidad y rendir cuentas a la Asamblea. Pero puede ser que un negocio bueno que pudo haber celebrado no lo hace. Puede incurrir en un daño también. Para que ustedes vean la posición de un administrador. No van a poner como administrador de banco a cualquier persona. Tiene que ser una persona contadora, auditora, abogada o administradora, economista que conozca el sistema bancario. Porque la Asamblea General depende de él también. Entonces, una buena administración lleva a cabo una excelente función de la sociedad para que todos nosotros como socios obtengamos las utilidades que, de acuerdo a nuestra aportación, pedimos. La función de la administración es importante. Sigamos con el 52. Responsabilidad de los administradores.
el administrador es responsable ilimitadamente por los daños y perjuicios que ocasione a la sociedad, por dolo o culpa. ¿La culpa cuál es? Por omisión. No quiso ocasionar tal daño, pero omitió algo. Si fueren varios los administradores, aquí está hablando de administración conjunta, y procedieren conjuntamente, su responsabilidad será solidaria. Es nula toda estipulación que tienda a eximir a los administradores de esta responsabilidad o bien limitarla. Lo puedo poner en la escritura pública de constitución de la sociedad que se exime a los administradores de cualquier error que cometan y que no sean sujetos de daños y perjuicios. Sí, lo puede poner, pero se tiene por no puesta. ¿Por qué? Porque la norma está diciendo cualquier cláusula que lo exima. Él va a ser responsable siempre. Entonces, para eso, ¿qué es necesario? Llevar libros de actas. ¿Cuáles son los libros, además de la contabilidad, que deben de llevar en una sociedad obligatoriamente? Jonathan, además de los libros de contabilidad. Serían libros auxiliares, dice, además de los principales, como libros de cuenta corriente, como proveedores. Estoy diciendo, fíjese bien, yo dije, además de los libros de contabilidad, ¿qué otros libros debe de llevar una sociedad? Tal vez libros de actas. ¿Qué más? ¿Pero qué libros de actas? De junta de asamblea. No recuerdo. ¿Quién se recuerda? Andrea Monroy. A ver, Andrea. Bien, Briana. No recuerdo los que mencionaron. Y les dije que hasta lo apuntaran, fíjense. ¿Quién se acuerda? No puede ser, muchachos. Y no son los del artículo 368. Léalo, Edson. Los comerciantes están obligados a llevar su contabilidad en forma organizada de acuerdo con el sistema de partida doble. Es que fíjense, no me han entendido entonces la pregunta, o yo no me voy a entender. Dije, además de los libros de contabilidad, ¿qué otros libros está obligado a llevar la sociedad? Y vuelvo a preguntarle a Andrea, que solo está en pantalla, pero no sabe responder. Ahorita, claro. ¿Puede responder o no, Claudia? ¿O Andrea? ¿Le funciona el micrófono, Andrea Monroy? A ver, Claudia.
Licenciado, fíjese que yo tengo entendido que hay varios tipos de libros para elaborar actas, ¿verdad? Sería el libro de actas de órgano de administración, también el libro de actas, libro de registro de actas de asambleas generales de accionistas. Esos son los que yo he habilitado, ¿verdad? Entonces, pero sí hay una infinidad de libros que, dependiendo, por ejemplo, de la naturaleza de la sociedad, porque por ejemplo, hagamos un registro de actas, si digamos la asamblea es totalitaria o si es general. También hay un libro de actas varias. Entonces, pero yo tengo entendido que también libro de acciones, ¿verdad? Donde se lleva un control y registro de las acciones, si estas son ordinarias o si estas son nominativas. Esos son los libros que yo puedo mencionar. Fíjese que se los di copiados y que esos libros deben estar autorizados por el registro mercantil. Licenciado, Eric Orozco. Licenciado, no sé si me escucha. Sí, Eric. Según lo que investigué, son los libros de actas de asambleas generales, libros de actas de junta directiva, libro de registro de socios y accionistas, libro de compras y ventas, libro de retenciones del ISR y libro de salarios. Bien. Gracias, Eric. Además de los libros de contabilidad, tributarios, etcétera, que estuvimos en la clase anterior, les dije, deben de llevar libros de asambleas generales, libros de asambleas extraordinarias, libros del Consejo de Administración, por supuesto, libro de registro de acciones. ¿Por qué? Porque toda la asamblea que celebre, ustedes le tendrán que tener un número y la fecha de acta. Se los dije, muchachos. Y si no llevan ese libro, tienen que levantar actas notariales. Es obligatorio dejar consignado qué decisiones se toman, porque así están cubiertos los miembros del órgano de administración. Si son 2 o 3 y uno se opone, no va a decir, es que fulano se opone, pero no cosa por escrito. Y en el futuro pueden decir los administradores, no, si él votó a favor. Y el otro va a decir, yo no voté, yo voté en contra. ¿Cómo lo va a aprobar? Todo debe estar consignado en libro de actas. Ahora localícenme en el libro del registro mercantil, qué libros se deben de llevar en el registro mercantil y qué libros deben de inscribirse en el registro mercantil. No es posible, muchachos. En el artículo 372 del Código de Comercio. ¿Qué dice? Autorización de libros o registros. Los libros de inventarios y de primera entrada o diario, el mayor o centralizador y el de estados financieros deberán ser autorizados por el registro mercantil. ¿Pero qué libros se llevan en el registro mercantil, Juliana? Vean el 333 del Código de Comercio, jóvenes, 333. Y en el 334 establece el código quiénes están obligados al registro.
La pregunta es, ¿no los habíamos leído? Edson, ya habíamos leído esos artículos. Yo creo que sí. ¿Estás dudando entonces? Póngale una marca aunque sea, para que vean que ya fueron leídos y se les escapa de la mente. ¿Están en este mundo o están fuera de este mundo, muchachos? Lo leímos. ¿Qué requisitos debe de llenar alguien que quiere inscribirse como comerciante individual? Según el artículo 335, dice que la inscripción del comerciante individual se hará mediante un formulario físico o solicitud electrónica, el cual se debe consignar el nombre y apellidos completos, la edad, estado civil, nacionalidad, domicilio, código único de identificación, número de identificación y dirección, actividad a que se dedique, régimen económico de su matrimonio si fuera casado o unido de hecho, nombre de su empresa y sus establecimientos y sus direcciones, fecha en que haya dado principio su actividad mercantil y fecha de la solicitud. Sí, siguiente artículo, Clau. El 336 dice empresa o establecimiento. La inscripción de la empresa o establecimiento mercantil se hará en forma prevista en el artículo anterior, que comprenderá nombre de la empresa o establecimiento, nombre del propietario, número de registro como comerciante, dirección de la empresa o establecimiento, objeto, nombres de los administradores o factores. Gracias, Claudia. Ahorita, Gabriel. ¿No habíamos leído ya esos artículos? No, licenciado. ¿Ah? No los habíamos leído. Por eso ahorita lo estoy marcando yo. ¿Ah? ¿Es cierto eso, José Leonel? Buenas tardes, licenciado. Fíjese que yo sí tengo apuntes en esos artículos. Ya los habíamos leído, muchachos, cuando les di la empresaria individual. Vean sus copias, por favor. ¿A qué están llegando a la facultad, muchachos? ¡Qué vergüenza! Sí, Gabriel. Solo falta que me digan que no hemos visto algo de las sociedades personalistas. Su micrófono, Gabriel. Yo hasta compré un código nuevo para no hacerme bolas y llevo con mi registro en el cuaderno de todo lo que llevamos. Cuando usted dejó la tarea de hacer los esquemas de la exclusión de socios, etcétera, etcétera, dejó el tema de los libros contables y nos fuimos al 368 del código, donde aparecen los libros de contabilidad. Personalmente, este 332, 33, 34 y 35, yo no los tenía marcados. Si fue mi error, lo acepto, pero no me aparecen en mi cuaderno.
Y aparte, en los registros contables quedó una nota para leer en casa, dice artículo 368, 69, 70, 72 y 74, y la correspondencia en el 382. Entonces, le digo porque me quedé yo como que no controlo, pero sí no lo tengo, yo de mi parte no los tenía registrados, licenciado. Disculpe. Susan, ¿qué dice? Telvi. Gracias, doctor. Considero, jóvenes, que en este caso, fíjense, puede suceder una situación, y esto va en general, no individualmente, ¿sí? Puede darse el caso de que cuando el doctor menciona un artículo, ustedes lo dejan pasar, no lo anotan, ni como referencia, ¿sí? Entonces, en este caso es bien importante, jóvenes, si están utilizando leyes virtuales, para quienes lo estén haciendo, es importante que se pasen a la parte física, fíjense. Cuando una persona escribe y marca algo en algún elemento físico, el cerebro lo va captando y lo considera importante. Fíjense que está comprobado que cuando uno utiliza mucha inteligencia artificial, es decir, la inteligencia artificial le da determinada respuesta, pero con el paso del tiempo el cerebro lo borra. Es como que usted nunca hubiese investigado, ¿ya? Es un fenómeno que se da con el término virtual. Entonces les invitamos a que utilicen su material en físico, ¿verdad? Segundo, fíjense, jóvenes, que acá tendríamos que preguntarnos y preguntarle al doctor también, que es importante. Veamos el artículo 53 y si se los estoy mencionando, subrayen el epígrafe. Cuando el doctor les diga subrayen o anoten, en el caso mío sugiero, si en el artículo 43 la ley establece libros de actas, ustedes escriban con su puño y letra libros de actas, aunque esté en el código, porque así es como su cerebro va identificando. Recuerden que este código tiene 1055 artículos. Es imposible que los tengamos 100% en la mente, pero cuando el doctor les mencione libros, ustedes inmediatamente piensan, lo de los libros está en la parte general. Fíjense que la parte general va del artículo 1 al artículo 58 del Código de Comercio. Esa es la parte general que va a aplicar al comerciante individual y va a aplicar al comerciante social, y aplica a sociedades personalistas y aplica a sociedades capitalistas, ¿sí? Segundo, pregunto, el artículo 53 establece: las sociedades mercantiles llevarán un libro registro de actas de juntas generales de socios o asambleas generales de accionistas según sea el caso. Pregunta, ¿son los mismos libros que establece el 333? Vamos a ver. ¿Son los mismos que debe llevar el registro mercantil, jóvenes? Pregúntense eso, por favor, y que quede claro de una vez en clase. Alguien que tenga dudas, comparen el 333 con el 53 y piensen, ¿la sociedad debe llevar sus propios libros? ¿Cómo son esos libros? ¿Los autoriza la asamblea? ¿Los autoriza el registro mercantil? Eso es importante que ustedes como futuros notarios ya lo sepan. Entonces pregunten, jóvenes, si no tienen marcados los artículos que ya mencionaron sus compañeros y el doctor, subrayen y anoten ahí con letra grande registros, ahí en el 333. Registros que debe llevar el RM. Anótenlo y van a ver cómo les va a ser de funcional anotar y subrayar. Gracias, doctor. Gracias. Disculpe, ¿Cuál es la obligación de ustedes? Licenciada. ¿Sí? Licenciada, disculpe, ¿cómo dijo que teníamos que poner sobre el 333?
Compare. En el 333 la ley establece sobre los libros que lleva el registro mercantil, ¿verdad? Vale. Y en el 53 dice libros de actas. Mi pregunta es, ¿las sociedades mercantiles llevan esos libros de actas para ellos mismos o son los mismos libros que deben llevar en el registro mercantil? ¿Son los mismos que establece el 333? Pregunta. Segunda pregunta. Estos libros del artículo 53, ¿quién los autoriza? ¿Es de conocimiento del RM? ¿Lo sabe la Asamblea General? ¿Lo saben los socios? Es decir, hay libros hay libros que llevan las sociedades y aparte libros que lleva el RM, jóvenes. Esa es mi pregunta entre el 53 y el 333. Gracias, doctor. ¿Quedó claro, Eric? Sí, licenciado. Sí, va, ok. Gracias, doctor. Entonces, para un día de examen me van a decir, eso no lo vimos, licenciado. Su obligación es estudiar. Si son estudiantes de Derecho, tienen que leer los códigos. Entonces va a haber que marcar artículo por artículo. Y el que no dije lo dejaron en blanco y le van a decir, eso no lo vimos, licenciado. Y ante un juez, mientras yo estudié, fíjese, licenciado, que esto no me lo dieron porque en mi código no aparece subrayado o no aparece con una marca. Que no vuelva a suceder esto otra vez. Que no vuelva a suceder. Tengo 45 años de dar clases en la Facultad de Derecho. Es posible que ni sus papás hayan nacido cuando yo empecé a dar clases. Sean más conscientes, compañeros, de lo que están llegando a hacer a la facultad. O solamente están esperando participar en política para que les regalen el título en la facultad. Con todo esto que está sucediendo en la facultad. No sean de esos tipos que dan vergüenza. Bien, para el próximo día de clase, fíjense que hoy les hice un repaso. Para la próxima, y lo marcan, para que no van a decir que no lo vi. Del artículo 78 al artículo 87. Esta sociedad no es una sociedad personalista, ni tampoco es una sociedad capitalista, es una sociedad híbrida. Pero esta, a diferencia de las sociedades personalistas, esta sí se utiliza, al igual que la sociedad anónima, y la sociedad de emprendimiento. Estas sí se utilizan en la práctica guatemalteca. Las sociedades personalistas la tenemos ahí, pero para un conocimiento jurídico general de ustedes, que sepan que existen sociedades personalistas, pero no se utilizan en la práctica. La sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad híbrida en la cual son requisitos indispensables que todas las aportaciones estén debidamente pagadas. Dos, que no hayan más de 20 socios.
3, que no tiene o no emite títulos de acciones. Y que tiene un capital subsidiario. Pregunta, ¿debe esta sociedad de constituirse en escritura pública? Sí, todas las sociedades, y se lo vuelvo a repetir, todas las sociedades mercantiles, a excepción de la de emprendimiento, se celebra por escritura pública. Esta sociedad también tiene un órgano soberano, un órgano de administración y un órgano de fiscalización. Todas las tiene. Y puede utilizar una razón social o una denominación social. Y en esta no existe un socio industrial. La pregunta es, o la tarea es, definiciones de una sociedad de responsabilidad limitada. Dos, ¿qué es el capital subsidiario y para qué sirve? Y tres, ¿por qué se considera una sociedad híbrida? Licenciado, disculpe, ¿cuál digo que era la 2? No la escuché muy bien. Repítaselo, José Leonel. La número 1, para quedar claros, es la definición de sociedad de responsabilidad limitada. Y la número 2 es qué es el capital subsidiario y para qué sirve. Gracias, José Leonel. Telmi. Ahora quisiera, jóvenes, saber, si yo les dijera a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre una razón y una denominación social? ¿Cómo atendería la respuesta? Pablo Andrés Sánchez. Sí, licenciada, ahorita bien. ¿Me puede repetir la pregunta, perdón? ¿Cuál es la diferencia entre una razón social y una denominación social? La razón social es el nombre que se registra, con el que se registra, y la denominación con el que se conoce. No. Claudia. Tengo entendido que la razón social es el nombre de la sociedad en sí y lleva adjunto el SA en este caso, o dependiendo de la sociedad que sea. ¿La razón social? Sí, la razón social. No, veamos por favor y que les vaya quedando claro. Mira qué oportuna fue la pregunta ahorita. Y para terminar, doctor, yo te dejo la palabra. Vayámonos al artículo 61 del Código de Comercio. Cuando hablamos de una razón social, jóvenes, que quede bien claro, el doctor les indicó que las sociedades mercantiles se dividen en sociedades personalistas, en el que importa la fama del socio, la honestidad del socio, la ética del socio, y la sociedad capitalista, que son las sociedades accionadas, ¿sí? Ahí no importa 100% la fama de un socio. ¿Cómo se identifica una sociedad personalista, jóvenes? Con una razón
social. Veamos como ejemplo el artículo 61. Si ustedes se dan cuenta, ahí dice de la sociedad colectiva. La sociedad colectiva, jóvenes, es una sociedad personalista. Aquí sí importa la fama del socio. ¿Cómo se forma? Artículo 61. La razón social se forma, 1, con el nombre y apellido de uno de los socios. Por supuesto que es el socio más famoso, fíjense, el que tiene un mejor récord crediticio, el que tiene buena fama, buena honestidad, ética y buena fe. 2, o con los apellidos de 2 o más de ellos. Y fíjense el agregado, bien importante, jóvenes, con el agregado obligatorio de la leyenda, si fuera una sociedad colectiva, y compañía sociedad colectiva, leyenda que podrá abreviarse ICIAS.C. Si fuera una sociedad en comandita, que es otro tipo de sociedad personalista, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo, porque es una razón social. Ahora vámonos a la otra parte, sociedad personalista. Perdón, capitalista, sociedad capitalista. Una sociedad capitalista es una sociedad anónima, importa el capital, acciones. ¿Ah? Veamos el artículo 87. ¿Por qué establece ahí denominación? Anoten ahí con letra grande, denominación social en el artículo 87. Estamos en sociedades capitalistas. Una sociedad capitalista, jóvenes, se va a identificar, porque acuérdense que hay que ponerle Jorge al niño, ¿verdad? Y la sociedad mercantil es una persona jurídica. Esta lleva un nombre. Repito, la personalista debe ser razón social y la capitalista es denominación social. Veamos la referencia, artículo 87, con esto termino. La sociedad anónima se identifica con una denominación, la que podrá formarse libremente. Miren, esa es una opción. Con el agregado obligatorio de la leyenda, sociedad anónima. Tiene obligatoriamente, jóvenes, que llevar la palabra sociedad anónima o la abreviatura S.A. ¿Por qué? Porque si omiten, fíjense, notarios, si el notario se le olvida y omite el nombre de la sociedad, la denominación, y no le coloca sociedad anónima, entonces los socios van a responder como si fuera una sociedad personalista, de forma ilimitada, solidaria y subsidiaria. ¿Sí? No va a ir solo contra los bienes de la sociedad, sino contra los bienes personales de los socios. Entonces debe llevar el agregado sociedad anónima. Segundo, la denominación podrá contener el nombre de un socio fundador, subrayado, o los apellidos de 2 o más de ellos, pero en este caso deberá igualmente incluirse la designación del objeto. Si va a ser una distribuidora, el objeto que sea la sociedad deben agregarlo si van a tomar en cuenta el nombre del socio fundador. Y agregar también al final que es una sociedad anónima. Entonces, nombres, apellidos, más objeto, más SA. En el caso de una sociedad capitalista. ¿Lo tenemos claro, jóvenes? Esto debe quedar contenido en la escritura social, importante, y debe estar contenido exactamente como está establecido en el Código de Comercio. Gracias, doctor. Esto que se relaciona a la sociedad anónima es un adelanto, pero para que entiendan, y se vuelve a repetir, las diferencias con las sociedades personalistas. Hasta el día martes en clase presencial. Feliz tarde, joven.